Que como Dios un solo en el Señor, queridos misioneros, vamos a disponernos para vivir esta charla, vamos a disponernos para vivir este corazón, vamos a abrir nuestro corazón para que sea el Señor quien nos moldee en este momento. Por eso les vamos a pedir que cierren sus ojos, vamos a abrir nuestras manos y vamos a pedirle a ese Santo Espíritu de Dios que venga y nos acompañe, que sea Él que a través de estos medios nos limite para que el Señor haga su obra. Lo vamos a decir todos: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Santo Espíritu de Dios, ven a moldear nuestro corazón. Ven mamá, ayúdenos Virgen Santísima, ayúdenos Madre del Cielo, para que podamos entender y comprender lo que el Señor tiene preparado para nosotros en este día. Que seas tú, Señor, que moldee nuestro corazón, que reafirme con la fe cada uno de nuestros corazones, que aviva con tu fuego abrasador, Santo Espíritu de Dios, para que podamos ser ardorosos, misioneros ardorosos, para que servirle al Señor. Te entrego, Señor, cada una de nuestras vidas, la de nuestros familiares, la de nuestros seres queridos, Señor. Te entrego, Señor, la de aquellos misioneros que no pudieron asistir por algún motivo, para que seas tú, Señor, también que esta gracia le alcance a ellos. Por aquellos que a futuro irán a venir, te lo entregamos a ti, Señor, por aquellos que ya se han ido, para que también seas tú, Señor, quien les dé la gracia que necesitan en este momento. Te entregamos, Señor Jesús, este momento de encuentro contigo, Señor, también en reparación por las veces que nosotros te hemos ofendido, por las veces que hemos mal utilizado el tiempo, Señor. Te entrego nuestras vidas, las vidas de cada uno de ustedes, la propia, para que seas tú, Señor, que nos dé la gracia que estamos necesitando. Que seas tú, Santísima Virgen María, la que nos cura con su manto maternal especial. Te pido, mamá, que selles esta charla, que selle a aquellos todos los que escuchan estos medios electrónicos, Señor, para que podamos vivir plenamente este momento contigo, Señor. Te lo consagro a ti, Santísima Virgen María, a través de esta María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo ángel de mi guarda, de mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María, a quienes doy el corazón y el alma mía. Amén. Ahí en esta tónica oración vamos a escuchar esta lectura del Evangelio tomada del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, del versículo 11 al 17. Lucas, capítulo 9, versículo del 11 al 17. Pero la gente lo supo y le siguieron. Él los acogía, les hablaba del reino de Dios y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. Pero el día había comenzado a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que se vayan a los pueblos y aldeas del contorno y busquen alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar deshabitado. Él les dijo: denles ustedes de comer. Pero ellos respondieron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta gente, pues habían como 5.000 hombres. Él dijo a sus discípulos: hagan que se acomoden por grupos de unos 50. Lo hicieron así y acomodaron a todos. Tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición, los partió y los iba dando a sus discípulos para que lo fueran sirviendo a la gente. Comieron todos hasta saciarse,
se recogieron los trozos que les había sobrado, 12 canastos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí como Dios misioneros, ahora sí, un saludo en el Señor. Con la luz de esta palabra vamos a leer una meditación bien linda, pero primero me presento, mucho gusto, mi nombre es Alirio Delgado Morales, pertenezco al equipo de la provincia, soy el responsable del equipo de espiritualidad, pues por gracia de Dios estamos aquí sirviéndole al Señor desde donde Él nos llama, desde donde Él nos necesita. La localidad pues que tengo más cercana es la localidad de Lebrija, que está cerca de Bucaramanga. Y bueno, pues gracias a Dios, con el deseo inmenso de poder ir al Tarra, Rosita lo sabe, Damaris también lo sabe, que con muchos deseos de poder ir al Tarra, visitarlos, estar allá con ustedes, pero bueno, pues no se ha podido y confiemos que sea la voluntad de Dios, que cuando sea el tiempo que Él desee, pero pues estoy muy feliz de que al menos por estos medios, por medio de este video, pueda acercarme un poco a ustedes. De verdad que muchas gracias a ustedes por toda su entrega, por toda su dedicación. Es una cosa admirable todo el trabajo que ustedes han podido desarrollar en esa localidad. Y bueno, cuenten con nuestras oraciones, con nuestra compañía. Y a eso estamos, para servirle al Señor. Entonces, sin más saludo, entremos a lo que nos corresponde, que es entrar a meditar un poco sobre lo que nos dice la palabra. Si esta charla tiene un título, la vamos a llamar Darles ustedes de comer. Darles ustedes de comer, que es la exhortación que le hace nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Y nosotros como misioneros somos discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra discípulo encierra esa capacidad que tenemos de formarnos con el Señor, de aprender del Señor, que el Señor es nuestro maestro. Entonces somos discípulos misioneros. Discípulos, ¿por qué? Porque todos los días aprendemos del Señor. Y misioneros, ¿por qué? Porque vamos a dar a Cristo a los demás. Entonces, darles ustedes de comer, así se va a llamar este grupo de oración, así se va a llamar esta charla, así se va a llamar este momento. Bueno, vamos a ponerle de esa manera, este momento de oración, porque más que a veces una charla que tiene que ser como algo catedrático, pues como una cosa muy formativa, no, esto es un momento de oración, yo a veces le digo es un grupo de oración. ¿Por qué? Porque es un momento en el que nosotros nos reunimos como personas, nos reunimos como misioneros para formarnos en el amor. Y la única forma de formarnos en amor es que tengamos que meditar lo que escuchamos y meditar cada cosa que vivimos. Porque aquello que no se lleva al corazón, aquello que no se introduce en el corazón, a veces se queda simplemente en palabras que entran por un oído y desafortunadamente salen por el otro. Pero solamente aquello que se medita en el corazón es lo que verdaderamente queda. Pero desafortunadamente a veces guardamos más cosas en el corazón malas que en las propias buenas. Mira lo que decía la Virgen María, ella guardaba todo en su corazón. Allá lo meditaba, se formaba en su corazón. Pero desafortunadamente nosotros con nuestras heridas, con nuestras debilidades, a veces guardamos cosas más malas en el corazón, guardamos rencores, guardamos odios, guardamos malos recuerdos, guardamos un poconón de cosas que a veces no nos hace bien para el alma. Entonces necesitamos también llenar el corazón de cosas buenas para empezar a desbordar y desbordar, desbordar de ese amor de Dios en nuestro corazón. Entonces, por eso es un momento de oración donde vamos a meditar, donde vamos a elevar el espíritu, que más que aquí quizás no vamos a aprender nada nuevo, vamos a meditar lo que el Señor nos quiera enseñar. Y esa es la primera invitación que le hago. Tengan ese corazón ya dispuesto, tengan ese corazón abierto para lo que el Señor nos quiera hablar. Vamos a meditar esa parte del Evangelio y dice que ya era algo tarde, ya era por la tarde, era algo tirando la tarde-noche. Y la gente estaba agolpada alrededor de Jesús porque Jesús, ¿qué estaba haciendo? Le estaba enseñando, dice el Evangelio. Pero la gente supo y lo siguieron, él los acogía y les hablaba del reino de Dios y curaba a los que tenían necesidades de ser curados. Entonces el Señor estaba atendiendo a todos. Imagine cómo sería esa cantidad de gente cerca de Jesús. Dice que había más de 5.000 hombres cerca de Jesús, buscando quien los curara, buscando cómo escuchar mejor al Señor. Y llegan los discípulos y le dicen, tenemos que mandar a esta gente a que compren algo de comer, a que busquen algo de comer, porque
Ya han pasado muchos días que están con nosotros y ya se está atardeciendo. Y el Señor les dice, denles ustedes de comer, denles ustedes de comer. Y mire que vamos a entrar a meditar una parte. Mucha gente se acercaba a Jesús. ¿Y por qué se acercaban a Jesús? Pues algunos desafortunadamente pues por el espectáculo, ¿no? De ver cómo Jesús sanaba, de ver cómo Jesús liberaba, de ver cómo Jesús hacía grandes prodigios. Pues claro, eso llamaba mucho la atención. Pero realmente la gente se acercaba a Jesús era porque tenían un vacío. Y es un vacío de amor. Vemos que hoy en día a nivel mundial, hay una falta de amor. Todas estas las guerras, vicios, drogas, prostitución, todo es una falta de amor. Es un grito total de que necesito ser amado. Necesito sentirme amado. Necesito experimentar el amor. Y a veces ese amor lo tratamos de disfrazar con guerras, con poder, con ansia de dominio de otras cosas, con vicios, con la lujuria, con una cantidad de cosas que a veces se nos mete, pero lo único que quieren por el fondo es buscar amor. Entonces vivimos en un mundo necesitado de ese amor. Cristo lo ofrece, Cristo nos lo da, Cristo quiere saciar ese amor, Cristo nos ve como unas ovejitas sin pastor, Cristo quiere estar con nosotros. Y los apóstoles que le dicen, no, 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 despidámoslos, que se vayan, que ellos busquen dónde. Y el Señor les dice, no, 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 es que ellos nos necesitan, denles ustedes de comer, ustedes han estado conmigo, ustedes ya se han nutrido, denles ustedes de comer. Y él dice, pero Señor, no tenemos nada, no tenemos nada que ofrecerle. Y realmente, quizás el sentir de muchos de nosotros. Si a nosotros el Señor nos dijera, bueno, bueno, vaya ustedes y les de comer, usted dice, Señor, pero es que yo con tantas debilidades, yo con tantos fracasos, yo con tantos temores, no, Señor, yo no tengo nada que ofrecer. Eso puede ser hasta una falsa humildad. Si usted se acerca a los santos a veces decían, yo soy una nada muy amada por Dios, decía Madre Laura Montoya, nuestra santa colombiana, yo soy una nada muy amada por Dios. Pero pues claro, porque por su grandeza es como todo. Mire, hagamos un ejercicio sencillo. Usted se mira las manos y usted dice, sí, las tengo limpias, me las acabé de lavar, las tengo limpias. Pero de seguro que si cojo un microscopio y tomo una muestra de la mano, uy, voy a encontrar que tengo bacterias, cosas que a simple vista no las puedo ver. Entonces, claro, ¿qué pasaba con los santos? Los santos, a medida que se iban acercando a Dios, era como ver su vida a través de un microscopio. Empiezan con detalles, con las imperfecciones, y por eso se sienten una nada. Y uno dice, una nada, semejantes hombres tan impresionantes, semejantes mortificaciones, semejantes misiones que hacían, semejantes ejercicios de evangelización tan grandes, semejante vida de oración tan gigante. Mejor dicho, una comparación de ellos sí que no es nada, pero en la vida espiritual. Entonces, ¿por qué? Porque ellos se sentían así. Porque a medida que uno se va acercando a Dios, usted a medida que va experimentando más de Dios, usted dice, Dios mío, me falta más, tengo que trabajarle más a esto. Mire, si vamos a pensar lo que nosotros éramos antes, que esto no hay que ocultarlo. Una cosa éramos antes y una cosa somos ahora, que nos hace falta muchísimo, muchísimo. Pero pues bueno, en algunos aspectos hemos venido mejorando. No lo podemos ocultar. Pero si usted le pregunta a una persona cualquiera de la calle, ¿usted cómo está? No, me siento bien. No, ¿qué tal cosa? Porque uno cuando está afuera o cuando uno está lejos, uno se siente que está bien. Pero a medida que uno se va acercando a Dios, uno se da cuenta que no está bien, que no está bien, que le hace falta. Entonces algunos de nosotros decimos, no, pero es que no hay nada, yo no puedo ofrecer nada, yo no tengo nada, dijeron los apóstoles. Nosotros no tenemos nada. ¿Qué son? ¿Qué son 5 panes y 2 peces? ¿Qué son 5 panes y 2 peces para tanta gente? Pues bueno, muchachos, nosotros hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Nosotros hemos recibido con toda fuerza el poder del Espíritu Santo en el momento de la confirmación. Nosotros cuando nos confirmamos,
se derrama toda la fuerza, el poder, el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque con la confirmación lo que nosotros le estamos diciendo a Dios es que yo acepto libre y voluntariamente las verdades de fe, que yo acepto ser católico con todas sus dimensiones y con todas las cosas que conlleva el vivir la fe voluntariamente. Esa es la confirmación, es aceptar eso. Por eso cuando nosotros en el bautizo, los votos que hacen nuestros papás, de nuestras obligaciones o de nuestros compromisos bautismales, esos compromisos bautismales los vamos a asumir en momento de la confirmación. Mientras tanto nosotros venimos formándonos en nuestro hogar, en nuestra vida cristiana. Ahí se derrama en el bautismo por primera vez en nuestras vidas el Espíritu Santo. Pero nos lo confirma ese Espíritu en el momento del sacramento de la confirmación. El sacramento de la confirmación. Y nosotros cuando recibimos el bautismo, recibimos tres gracias. Tres gracias. Una, ser hijos de Dios. Segunda, ser reyes, porque heredamos el reino de los cielos. Y la tercera, profetas. Profetas. Entonces, una de esas gracias es ser profetas. Y me voy a quedar con la tercera, que inclusive el nombre fue como, primero hay que ser hijo de Dios, somos reyes y tercero profetas. Pero casi que el orden va al revés, digámoslo así. Hay que ser profetas para poder ser verdaderos hijos de Dios y así alcanzar el reino de los cielos, así gozar del reino de los cielos, de otorgar esa corona merecida, como decía San Pablo. Entonces, hay que ser profetas, hay que ser anunciadores de Cristo. Nosotros como misioneros tenemos un llamado particular que nos hizo el Señor. El Señor nos sacó entre las gentes, nos sacó entre los demás y nos llamó para que estemos al lado de Él y vayamos a anunciar su nombre. Lo que nosotros vamos a anunciar es lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estamos recibiendo. Y dice la palabra de Dios que aquello que recibimos gratis, hay que darlo gratis, hay que darlo gratis. Entonces, el Señor nos llama a que seamos anunciadores de su nombre, que seamos anunciadores de su evangelio. Pero volvemos a como dicen los apóstoles, pero Señor, eso para fulanito que predica bien, eso para fulanito que toca bien la guitarra, eso para fulanito que no le da pena hablar al público. Pero es que yo, Señor, mire, que son 5 panes y 2 peces, que son para tanta gente. Mire, en las manos de Dios, algo que parece tan poco se vuelve inmenso. El Señor eleva sus ojos al cielo, da la bendición y empieza y le da a los apóstoles. Mire qué gesto tan bonito. No es Jesús el que ordena. El que ordena son los apóstoles. Siéntense, amontónense y van repartiendo y van repartiendo y van repartiendo. Jesús le da a los apóstoles para que ellos vayan y lo repartan. A nosotros Jesús nos da. Todos los días nos da el Señor. Nos da unas gracias para que nosotros no nos quedamos con esas gracias. No hagamos como los talentos que los terminamos enterrando. No, hay que mostrarlos. Dice la palabra de Dios que nadie enciende una vela para esconderla debajo del celemín. Se coloca en un lugar alto para que ilumine a todos. A eso es que estamos llamados. Estamos llamados para que extendamos esa luz de Cristo. Extendamos la luz de Cristo. Y a la luz del Evangelio, de esos 5 panes y 2 peces, y gracias a este hermosísimo libro de un cardenal llamado Bantuán, Francisco Javier Guillén Bantuán. 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Dice acá, un testimonio de fe alegre del sufrimiento de una prisión. 5 panes y 2 peces. A la luz de este pequeño libro, mire, es un libro supremamente pequeño, aproximadamente 86 paginitas, llenas de puro amor, de puro fuego, de pura fe. Vamos a analizar qué son esos 5 panes y qué es esos 2 peces. ¿Qué es eso tan poco que tengo? Y el Señor, mire, denles de ustedes de comer, denles ustedes de comer. Pero para poder yo darle de comer,
Yo tengo que reconocer en mi vida esos 5 panes y esos 2 peces que yo tengo. Eso que para mí es tan poco, pero para Dios es suficiente para alimentar a muchos. Entonces, gracias a este libro del cardenal Bantuán, a la luz del Evangelio, vamos a empezar a meditar estos 5 panes y estos 2 peces. Aquellos que tengan la libretica, aquellos que tengan el cuadernito, vamos a empezar a anotar. Es un libro sumamente pequeño, lo pueden conseguir en varias librerías, acá en la librería de Bucaramanga, en la librería Madre de Dios, no sé cuánto está, 20.000 pesos por mucho. Entonces, es un libro muy lindo, lo encuentran en PDF, en internet, ya está cargado por PDF. Los libros, ojo con esto, los libros que ya están montados en el internet por PDF en diferentes páginas es porque ya tienen autorización de su autor. Pero aquellos que no están montados en PDF, hay páginas que digamos que los piratean para poderlos montar. Pues nosotros moralmente no descargamos o tratamos de no utilizar esos libros que han sido montados en estas páginas. ¿Por qué razón? Porque de esa manera nosotros no estamos colaborando con el autor que de pronto se esforzó por sacar este libro. Si aquellos libros que podemos nosotros tener a nuestro alcance, que son fáciles de conseguir, los podemos comprar, pues nosotros colaboramos con este autor comprando estos libros y evitamos hacer esas descargas que a veces son sin permiso de los autores. Este libro yo lo sé que sí, porque está cargado en varias páginas, lo he visto en varios lugares, entonces tenemos ese permiso de poderlo descargar en PDF para aquellos que de pronto lo deseen tener o lo quieran tener en físico. Esto se consigue en cualquier librería, librería de San Pablo o aquí en la librería Bucaramanga Madre de Dios, lo pueden conseguir. Bueno, entramos entonces en materia, muchachos. Estos 5 panes y estos 2 peces. El cardenal Bantuán, primero les voy a contar un poco quién es el cardenal Bantuán, porque quizás de pronto alguno lo ha escuchado, otros no lo conocen. Resulta que el cardenal Bantuán era un arzobispo en Vietnam. Él es contemporáneo con nosotros, inclusive el Papa Juan Pablo II le dio un cargo en el Vaticano. Se me escapa la fecha de su muerte. Vamos a ver por acá alguna parte de su biografía, porque se me escapa la fecha de su muerte, pero yo sé que es muy contemporáneo. Tuvo que haber muerto por ahí cerca del año, no sé, cerca del año 2000. No sé si por acá esté un poco. No sé. Bueno, ahí se los quedo viendo. Se los quedo viendo cuando murió el cardenal Bantuán. Pero sé que es contemporáneo. Él es del siglo XX. Él es del siglo XX. Listo. Entonces, el cardenal Bantuán resulta que él es llevado a prisión. Él es llevado a prisión allá en Vietnam y él dura en prisión 13 años. Él dura en prisión 13 años. De esos 13 años que duró en prisión, dura 9 años en total aislamiento. En total aislamiento. Era tan impresionante, mire, de verdad que les comparto este libro porque lo leímos en un momento bien complejo que teníamos en mi casa a principio de este año. Nacía mi cuarta bebé y pues claro, en la casa tengo 4 niños, todos son pequeños, la mayor tiene 6 años, ya de por ahí imaginar entonces cómo están de ahí para abajo todos. Entonces nació la bebé y pues yo estaba con esos días de que le dan a usted de poder estarse en la casa, la ley María que llaman. Entonces, en esa primera semana donde nace la bebé, todos mis otros niños se enfermaron. Inclusive mi esposa, tal vez por la anestesia que le colocan para la cesárea, le dio un dolor acá en la parte de atrás de la cabeza sumamente fuerte, muy fuerte, y los otros niños todos se me enfermaron. Eso aquí en la sala de mi casa era un tendal donde estaban todos los niños enfermos y como que uno como que empieza a agobiarse y el enemigo empieza a uno a atacarle ese sufrimiento. Y yo tenía este librito ahí guardado entre la biblioteca y se me dio por mirarlo y yo, oiga, yo hace rato he querido leer este libro y lo saco y empiezo a leerlo en voz alta para todos. Y resulta que empezamos a descubrir este tesoro y a descubrir este tesoro. Y mire, les tengo que decir que son más o menos 80, 90 páginas, pero eso en cada página uno llora. Es impresionante.
y empezamos a comparar nuestro sufrimiento con el sufrimiento que vivía el cardenal Bantuán y cómo él vivía su sufrimiento. Y era impresionante cómo el cardenal Bantuán nos iba enseñando, nos iba enseñando, nos iba enseñando. Entonces, les quiero compartir un poco todo lo que vivió el cardenal Bantuán. Este libro de 5 panes y 2 peces, junto con otro par de libros, los escribe dentro de la cárcel, estando en la cárcel. Les decía que tuvo 9 años en aislamiento total, donde por semanas duraba la luz prendida, le dejaban la luz prendida y él no sabía si era de día o de noche. Por semanas duraba con la luz totalmente apagada y no sabía si era de día o de noche. En un calabozo húmedo, muy pequeño, que lo único que tenía era un hueco a la altura del piso, porque resulta que era tan húmedo que se le llenaba de agua al calabozo, entonces le hicieron ese hueco para que pudiera salir el agua. Y entonces se encerraba ese calor, ese bochorno, todo ahí, y él le tocaba botarse al piso y para que pudiera medio recibir tantico aire de que entrara por el hueco ese que habían hecho para poder desaguar el calabozo. Mire, dice el cardenal Bantuán que era tan húmedo que le salían hongos encima de la cama. Hongos encima de la cama. Entonces era una cosa fuertísima. Él encerrado en eso, entonces empieza con esas luchas y así le tocó vivir al cardenal Bantuán. Y él nos va a explicar estos 5 panes y nos va a contar estos 2 peces con los que él se pudo sostener y es con los que les quiero compartir a ustedes en el día de hoy. Primer pan. Vivir el momento presente. Vivir el momento presente. Dice el cardenal Bantuán que uno de los deseos más grandes que tiene una persona cuando está privada de la libertad o de las preguntas que más lo acosan es: ¿yo cuándo voy a salir de acá? ¿Yo cuándo voy a volver a recuperar mi libertad? Y el cardenal Bantuán dice que eso también lo atormentaba a él, de él pensando cuándo iba a salir, hasta que un día toma la resolución, toma la determinada determinación que diría San Agustín, ya que esta semana celebramos su fiesta, toma la determinada determinación de vivir el momento presente. Dice, no voy a esperar más, voy a vivir el momento presente. Y este es ya el primer pan para nosotros. Hay que vivir el momento presente, muchachos. Esto fue el tiempo en que Dios nos llamó para la iglesia. La iglesia nos necesita en este momento a nosotros. Por eso nos tiene acá, por eso nos tiene aquí preparándonos. Este es nuestro momento presente. Hay muchas veces nosotros, ojalá yo hubiera nacido en otra época, yo hubiera nacido. No, hoy. Vivir el momento presente es el hoy. Nosotros tenemos que vivir nuestro momento presente cada día. Cada día tenemos que levantarnos y decir, bueno, hoy tengo que vivir mi conversión. Hoy tengo que encontrarme con el Señor. Hoy tengo que renovar mi oración. Hoy tengo que hacer renuncia de aquellas cosas que todavía me llevan a pecar. Hoy. Hoy, ¿qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué he hecho yo? Para llenarme de Dios y poder darle de comer a otro. Poderle dar ese pan a otro. Poderle dar ese alimento de Dios. Mire que lo que Dios lo podemos recibir gratis y lo podemos dar gratis. Así como Él se nos da a nosotros totalmente gratis, nosotros lo podemos dar totalmente gratis. Pero lo que tenemos que hacer es hoy. Usted no posponguemos la vida espiritual. Bueno, después, más adelante, yo empiezo a hacer mis prácticas después. No, empiece hoy. Que si hoy empezó a hacer las prácticas, si hoy las hizo bien, las hizo completas y las hizo todas bien, las pudo meditar mejor, que ya mañana no. Bueno, es una lucha, es cada día. Hoy lo tengo que hacer, hoy lo tengo que vivir. Dijo el cardenal Bantuán, no voy a esperar a lo que viene, voy a empezar a vivir el presente. Voy a empezar a vivir lo que está pasando hoy. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Y este es el primer pan, es empezar a vivir el momento presente. A vivir el momento presente. Y les comparto aquí una razoncita que decía el cardenal Bantuán. Jesús, ayer por la tarde, fiesta de la Asunción de María, fui arrestado, transportado durante la noche desde Saigón hasta Natrán, 450 kilómetros de distancia, en medio de 2 policías.
Comencé la experiencia de una vida de prisionero. Muchos sentimientos confusos en mi cabeza, tristeza, miedo, tensión, mi corazón lacerado por estar alejado de mi pueblo, humillado. Recuerdo las palabras de la Sagrada Escritura, fui contado entre los malhechores. Entonces eso fue lo que empezó a vivir el cardenal Bantual. Empezó a unir su vida con Cristo. Empezó a pensar que Cristo también había estado ahí preso. Ahora, ¿cuál es mi vida que tengo que unir con Cristo? Mire, mi vida, el vivir el momento presente es hoy. Mire, desafortunadamente a veces encuentro casados que quieren vivir como solteros y solteros que quieren vivir como casados. No, señores, si usted hoy está soltero, pues viva como soltero. Que si ya después mañana Dios le va a dar la gracia de casarse, pues tendrás que vivir como casado. Y usted que ya tomó la decisión de casarse y ya está casadito, pues viva como casado, viva con su esposita, viva bien. Que si tomó la decisión de tener hijos, pues vivamos con nuestros hijos. Esa es la realidad que tenemos hoy. En mi trabajo, en la universidad. Ay, mire, uno a veces escucha muchachos que dicen, ay, yo ya me arrepentí de la carrera que estoy estudiando, más bien hubiera estudiado tal cosa. Es porque no has vivido el momento presente. Tenemos que disfrutar, vivir ese momento presente. Hoy, el único día que tenemos para salvarnos es hoy. Porque no sabemos si mañana estemos. No sabemos si mañana estemos. Hoy es el día de nuestra salvación. Hoy es el momento. Segundo pan. Segundo pan porque el tiempo va corriendo. Discernir entre Dios y las obras de Dios. Entre Dios y las obras de Dios. Y mire que nosotros como misioneros a veces nos pasa. Nosotros como misioneros a veces preferimos más las obras de Dios. Ay, es que si estuviera en tal misión, si pudiera hacer tal apostolado, ay, a mí no me invitaron, ay, a mí no me dijeron. Es porque estamos pegados a las obras de Dios. Mire, ay, si yo fuera la directora en vez de Doña Rosa. Entonces, estamos pegados a las obras de Dios. Estamos pegados a las obras de Dios. No, nosotros le servimos es a Dios. ¿En dónde? Donde Él me ponga, como Él quiera, donde Él disponga. Nosotros tenemos que tener un corazón abierto para encontrarnos con Dios, porque a Él es el que servimos. Mucho cuidado con empezar a idealizar personas, a colocar personitas en el altar. No, no, no. Esas personas fallan. El que nunca falla es Dios. Él siempre permanece con nosotros. Él siempre, siempre está con nosotros. Dios nos quiere acá y no en otra parte. Aquí donde nos quiere. Aquí esta es mi misión, mi familia, mi hogar, es sujetarnos a la voluntad de Dios. Ahí en su trabajo, ahí, ahí en el estudio. Mire muchachos, reto a los jóvenes que están en las universidades. Las universidades cuando a un muchacho le dan 3 vueltas y lo dañan. Lo dañan. Entonces ahí, en ese lugar, hay que vivir el momento presente y hay que saber discernir entre Dios y las obras de Dios. Entre Dios y las obras de Dios. Mire, a mí me ha pasado durante este año. Pues claro, mi bebé nace en mayo. Alcancé a hacer un par de apostoladitos antes en mayo y de ahí para acá, pues claro, se le hace uno más complejo el tiempo. Se hace un poco más complejo el tiempo. Y yo he sido una persona más apostólica, más de salir, más de dar. Pero cuando leí el libro del Cardenal Bantual y me decía, hay que discernir entre las obras de Dios y Dios. Y decía, bueno, está bien, este es mi momento presente. Yo en este momento de pronto no voy a poder estar tan dispuesto para salir, para hacer apostolados. Pero es que a Dios lo tengo en mi casa. Aquí está mi familia. A veces nosotros quisiéramos ir a lugares lejísimos para ir a llevar el Evangelio, pero resulta que las personas más difíciles de llevar a Dios primero soy yo mismo y segundo a las personas que están a mi alrededor, porque es que mi familia, mi esposa, mis hijos, mis papás, ellos sí me conocen como yo soy, acá sí uno es transparente, uno aquí no tiene máscaras de nada, aquí sí saben cómo es uno. Entonces, desafortunadamente, nosotros a veces queremos más ir para allá, pudiéramos ir a la India, pudiéramos ir por allá a África, pudiéramos ir a ciertos lugares, a Irán. No, no, no. Ahí, en su pueblo, en su comunidad, en su familia, en su trabajo, ahí es donde tenemos que llevar
y ser eso y llevar a Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que discernir entre si estamos prefiriendo las obras de Dios o estamos prefiriendo a Dios. Si yo porto esta camiseta únicamente con el interés de ser de Lazos, de tener un privilegio porque soy de Lazos, entonces estamos prefiriendo las obras de Dios y no estamos prefiriendo a Dios. Mira lo que le decía el Señor esta semanita a los fariseos: sepulcros blanqueados, razas de víboras, hipócritas, que limpian por fuera, pero por dentro rebosan de amargura. ¿Por qué? Porque se muestran buenos, se muestran serviciales los fariseos, pero resulta que por dentro están podridos. Hipócritas, les dice el Señor, es porque han preferido las obras de Dios y no Dios. El mejor ejemplo que tenemos es la Virgen María. Imagínense que la Virgen María se hubiese quedado en las obras y no en Dios. Imagínense, hubiera llegado la Virgencita: buenos muchachos, ¿cómo están? Me hace el favor, me regalan un permisito, que ha llegado la Madre del Redentor. A favor, colabórenme. Es más, por mi hijo es que ustedes se van a salvar. Entonces hablen, a ver, si quiere que los palanquee, pues háblenme y yo cualquier cosa le echo la manita para que vayan a la fija. No, no, no. La Virgen María, ¿qué hizo? Guardó silencio. Guardaba todo en su corazón. En ninguna parte de la palabra de Dios, del Evangelio, nos cuenta un milagro que haya hecho la Virgen María. Ninguno. Nada. En las bodas de Caná de Galilea, ¿qué dijo la Virgen María? Hagan lo que Él les diga. Si nuestro Señor Jesucristo hubiera dicho: bueno, recógeme en esos sobres, guárdeme en esos sobres, esta fiesta se acabó el vino, se acabó la fiesta. Eso hubieran hecho. Eso hubieran hecho. Pero la Virgen María fue una mujer humilde, sencilla, que se enfocó ¿en qué? En Dios. En Dios. Decimos por ahí en algunas meditaciones: algunos veían en la cruz a un hombre derrotado y ella veía a un Dios venciendo, a un Dios triunfando, a un Dios comprándonos la salvación. Ella se enfocó en Dios. Ella no se enfocó en las obras, en el show, en el espectáculo. No, no, no. Nuestra vida tiene que ser enfocada a Dios. ¿De qué sirve a mí ser un buen predicador si no les llevo a Dios? ¿De qué me sirve a mí tocar bien la guitarra y hacerlos hasta llorar si no les estoy llevando a Dios? No sirve para nada. No sirve para nada. Tenemos que llevarles a Dios. A Dios es el que tiene que ver. Como dice San Pablo, como decía San Juan Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él aumente, para que Él crezca, para que Él sea notable. Es necesario que yo disminuya para que Él crezca, para que Él crezca. Entonces, ese es nuestro segundo pan. Hay que saber discernir entre Dios y las obras de Dios. El tercer pan dice así: un punto firme, la oración. Y esto sí que es importante, muchachos. La oración. Hay un libro que se llama El alma de todo apostolado. El alma de todo apostolado. Y el alma de todo apostolado es la vida de oración. Entonces, acá el Señor nos dice que un punto firme es la oración. Nosotros no podemos dar a Cristo si no nos encontramos con Cristo. Nosotros no podemos hablar de Cristo si nosotros no hablamos con Cristo. Esa es la oración. La oración es encontrarnos con Dios. La oración es hablar con el Dios mismo. Y mire, y la oración cotidiana, la oración diaria, mire, muy bueno la oración en comunidad. Mire, de verdad que los mejores rosarios que uno hace a veces es cuando uno está en la comunidad, porque uno hasta por pena lo reza bien. Pero mire que cuando uno está solo, a veces uno hace el rosario muy mal, levantando el pie por ahí encima de la silla, acostado en la cama, en fin, de muchas maneras y mal. Pero mire que la oración de comunidad lo ayuda a uno. La oración en familia, supremamente importante, muchachos. La oración en familia. No atosiguen a los hijos. Si ellos quieren seguir el ritmo, que sigan y oren. Pero no los atosiguen tampoco, no los obliguen. Más si son muy pequeños. Ellos van recibiendo eso. Ellos con solo verlo a uno orar, ya eso para ellos les va a marcar el resto de su vida. Nos decía incluso unos videitos por ahí que veíamos de Santiago, no sé si están viendo la vida de los santos que estaba mostrando Santiago Correa, que están maravillosos, y él hablaba del poder del Santo Rosario, del rezar el Rosario en familia, y él nos enseñaba eso, ¿no? Qué bonito que podamos
nosotros compartir todo eso también. Entonces, mire que la oración en familia es sumamente importante. No hay más oraciones escuchadas que las oraciones de un padre por sus hijos, de un padre por sus hijos. Le dijo San Ambrosio a Santa Mónica, un hijo de tantas lágrimas no se podrá perder, no se podrá perder. Y ahí tenemos el gran testimonio de Santa Mónica, que se hizo santa tratando de santificar a su hijo con su oración. Y ahí tenemos a un gran San Agustín de Hipona, un gran santo. Pero es muy importante nuestra oración personal, una oración personal. Pero esa oración personal tiene que ser una oración humilde, una oración sencilla, una oración que salga del corazón, no una cosa ahí muy, Señor Dios omnipotente que estás en los cielos y que, bueno, una cosa muy, muy organizada, pues, no, 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 abra su corazón, que usted llegue, pueda llegar al Santísimo y dice, Señor, estoy mal, Señor, estoy tirado, Señor, estoy aburrido, Señor, tengo ese problema en mi familia, tengo ese problema en la casa, tengo ese problema económico, tengo ese problema en el trabajo, Señor, estoy jodido, hermano, colabóreme, hermano, écheme la manita, Señor. Hay que abrirle el corazón al Señor y hay que hablar con el Señor como cuando usted habla con un amigo. Es que mire, muchas veces nosotros preferimos contarle cosas a nuestros amigos y a veces hasta cosas muy íntimas. Preferimos contarle a los amigos y no se las contamos a Dios. Hombre, pues en Dios es que tenemos que confiar. A Él es el que tenemos que decirle, Señor, mire, me pasa esto y esto, estoy tirado, esto está mal, esto lo estoy haciendo mal, o esto lo estoy haciendo muy bien. Gracias, Señor, me estás ayudando en esto. Gracias, Señor, porque mis hijos están muy bien de salud. Gracias, Señor, porque la economía me está yendo bien. Gracias, Señor, también por esto. Claro que sí, porque no es solamente pedir, es también darle gracias al Señor. Pero que esa oración sea cotidiana. Mire que para poder vivir el momento presente, para encontrarnos, para buscar este camino de conversión a diario, tenemos que fortalecernos en la oración. Y mire que la comunidad nos ofrece unos medios muy buenos. La oración es que nosotros tenemos a diario, que el Santo Rosario, la oración del consagrado, bueno, la lección divina la vamos a ver para el punto siguiente. La meditación, la unión con Cristo en el Santísimo, que también lo vamos a hablar en el siguiente pan, que es el cuarto. Entonces, muchachos, a fortalecer la vida en oración. Sin oración no hay salvación, dice nuestro patrono San Alfonso María de Ligorio. La oración lo hace todo. La oración es la que hace milagros. La oración es la que lleva con Cristo. La oración es la que nos ayuda a salvar. Cuarto pan. Cuarto pan. Mi única fuerza, la Eucaristía. Eso debe ser lo más importante. Mi cuarto pan es mi única fuerza, la Eucaristía. La única forma de que nosotros podamos alimentar a otro con Cristo, de darle de comer a otro a Cristo, es comernos a nosotros a Cristo. Dice el padre Félix, si los pajaritos se le ponen las plumas de color rojo de tanto comer pimentón, pues nosotros de tanto alimentarnos a Cristo tendremos que llegar a parecernos como a Cristo. Que podamos decir como decía San Pablo, es Cristo quien vive en mí. La Eucaristía es el encuentro personal y real con Dios. No hay un momento más real en el que usted se puede sentir totalmente seguro que se está encontrando con Dios que en el momento de la Eucaristía. Y mire que el cardenal Bantuán era una cosa impresionante. El cardenal Bantuán, para celebrar la Eucaristía, celebró la Eucaristía todos los días en prisión. Y el cardenal Bantuán dijo que hacía con 2 gotas de vino y 2 pedacitos de pan en la palma de su mano, celebraba la Eucaristía todos los días. La palma de su mano era el altar donde celebraba la Eucaristía. Una cosa impresionante. La oración del cardenal Bantuán, la oración profunda. Mire, en la Eucaristía nos alimentamos con el cuerpo de Cristo, que es lo más importante. Pero también alimentamos nuestra alma con la escucha orante de la palabra. Y ahí entra otra práctica de oración, la lección divina. El cardenal Bantuán hacía una lección divina impresionante, porque pues como no tenía la Biblia, entonces él se empezó a acordar de muchas citas bíblicas, pero más de que citas bíblicas completas, eran pequeñas frases. Tengo sed, tal cosa. Eran frases pequeñas, el buen pastor, el hijo pródigo, palabras cortas, cortas, palabras cortas, frases cortas, y empezó a escribirla. Dice que más de 500 frases escribió y con esas pequeñas frases hacía la lección divina todos los días, todos los días.
La lectura orante de la palabra, cuando escuchamos la proclamación de la palabra, cuando escuchamos esa primera lectura, las oraciones, las palabras que dice el sacerdote, el signo de paz, toda la estructura que hay en la Eucaristía es un mensaje de Dios que nos alimenta, que nos llena. Mire, todo nuestro fin es la Eucaristía. Es el momento más hermoso, el momento más sublime. A veces, desafortunadamente, por muchas necesidades, no podemos ir a la Eucaristía. Pero muchachos, desafortunadamente sí, y yo personalmente Alirio, yo caigo, que desafortunadamente no puedo ir a una Eucaristía, pero sí prefiero perder el tiempo en una cantidad de cosas y de pronto no sacar los 30 minuticos y al menos escuchar la Eucaristía por internet, por la radio y hacer mi comunión espiritual, hacer mi comunión espiritual. Mire cuántas personas en este momento desearían recibir el cuerpo de Cristo y no lo pueden recibir. ¿Por qué? Porque sus condiciones no lo permiten o porque hay una situación donde no hay un sacerdote que pueda celebrar la misa. Y a veces nosotros, teniendo la posibilidad, no lo hacemos. Y mire cómo el cardenal Bantuán lo celebraba en la palma de su mano. La Eucaristía es el centro de la vida del cristiano. Si nosotros queremos dar a Cristo, tenemos que alimentarnos con la Eucaristía. Con la Eucaristía. Quinto pan. El quinto pan dice así. Dice, amar hasta la unidad. El testamento de Jesús. El testamento de Jesús. Amar hasta la unidad. El testamento de Jesús. Jesús nos dejó un mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Al prójimo como a sí mismo. El gran testimonio de Jesús es el amor. Mírelos cómo se aman. La mejor forma de testiguar a Cristo es demostrando el amor. Y el cardenal Bantuán tomó la determinación, tomó la resolución de amar, porque él le hablaba de Dios a los carceleros y no le escuchaban. No creían en Dios, no creían en Dios. Entonces él dijo, no les voy a hablar más de Dios, les voy a llevar a Dios. ¿Y cómo les va a llevar a Dios? Con el amor. Ese es nuestro testimonio, el amor. Y empieza el cardenal Bantuán a amarlos, tal punto que los mismos carceleros decían, ¿realmente usted nos ama? Le decía, sí, yo los amo realmente. Y empiezan a convertirse en esos carceleros y lo cambiaban de cárceles porque los carceleros se convertían y él llegaba y besaba el piso de la cárcel y decía, gracias a Dios he llegado a mi nueva catedral. Y empezaron a cambiar de carceleros y resulta que llegaron, se dieron cuenta que no, que cometían un error porque cada vez que cambiaban de carceleros los convertía. Entonces dijeron, no, dejémosle los mismos, que si se convierten esos, pues que se conviertan esos, pero ya, no cambiemos más porque no va a terminar convirtiendo a todo el mundo. Y aquellos que se convirtieron se llenaron tanto del amor de Dios que le pidieron al cardenal Bantual que les enseñara cantos en latín. El cardenal Bantual les daba catequesis, les hablaba, en fin, una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque era testigo del amor de Dios. Uno de nuestros nombres, de nuestra comunidad es lazos de amor. Lazos de amor. Muchachos, entre nosotros de misioneros, no podemos tener rencillas, no podemos tener ninguna cosita por ahí guardada. Es una trampa al enemigo, es el que nos quiere dividir. Muchachos, entre nosotros tiene que haber el amor. Que hay diferencias, claro que sí, de eso se consiste. De eso consiste. Mi esposa y yo nos amamos y somos totalmente diferentes. En eso consiste. El amor no consiste en que seamos iguales. Mire, yo no me casaría con un hombre como yo, jamás. Pero hombre, pues con mi familia tenemos todos diferencias, con los niños todos somos diferentes, pero eso no quiere decir que no los amemos. Al contrario, ahí es donde se enriquece el amor. De nuestras diferencias, de lo que uno aporta, de lo que el otro aporta, ahí es donde crece el amor. Mire, lazos de amor mariano, la técnica que tiene lazos de amor mariano es por atracción, igual que los apóstoles. La gente de afuera tiene que vernos como nosotros nos amamos aquí adentro. ¿Para qué? Para que ellos quieran venir y experimentar ese amor, quieran venir y sentir el amor que nosotros estamos viviendo. Entonces, muchachos, el testimonio, dar a Cristo,
es permanentemente. Nosotros somos misioneros siempre. Nosotros somos misioneros en el trabajo, nosotros somos misioneros en la casa, nosotros somos misioneros en la universidad, nosotros somos misioneros en la calle. Desafortunadamente, en eso también fallamos y fallamos bastante, yo el primero. A veces somos más luz en la calle y más oscuridad en la casa, desafortunadamente. Pero por eso es que estamos aquí, por eso es que estamos en este retiro, porque no somos perfectos. Si nosotros fuéramos perfectos ya estaríamos en los altares. No, 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 es porque estamos en una lucha y esto se trata de que todos nos ayudemos, que nos debemos tallar un poquito y así todos podamos crecer o podemos crecer en ese amor del Señor, en ese amor del Señor. Entonces ahí están. ¿Cuáles son esos 5 panes? Vivir el momento presente. Segundo pan, el segundo pan, saber discernir entre Dios y las obras de Dios. El tercer pan, mi punto firme, la oración. Cuarto pan, mi única fuerza, la Eucaristía. Y quinto pan, amar hasta la unidad, el testamento de Jesús. Ahora termino con los 2 peces. Termino con 2 peces. Y estos 2 peces son maravillosos. El primer pez es María Inmaculada, mi primer amor. María Inmaculada, mi primer amor. Nosotros somos misioneros de lazos de amor mariano. Ese mariano en nosotros debe hacerse carne. En nosotros debe vivirse la consagración total a Jesús por María. En nosotros tenemos que hacer que la Santísima Virgen María, tenemos que hacerlo todo por María, para María, en María y con María. Nosotros tenemos que enamorarnos ardorosamente de la mamá. La mamá tiene que ser parte de nuestra vida. La mamá tiene que estar con nosotros ahí todo el tiempo. La Virgen María, ella, nuestra madre. Hace poco me veía la historia de una monjita que está en proceso de canonización. Me veía la historia de una monjita que está en proceso de canonización. Y ella todo la mandaban a hacer tal oficio y ella decía, vamos María. Y la mandaban a hacer tal cosa y decía, vamos María. Que la mandaban para hacer otra obra, vamos María. Y las monjas pensaban que era como una forma de ella misma animarse, porque ella tenía el nombre de María. Y resulta que cuando empezaron a descubrir sus escritos después de muerta, era que ella, cuando decía vamos María, no era animándose a sí misma, era llamando a la mamá para que la mamá la acompañara. Funda comunidades religiosas, una mujer que está en caminos hacia los altares. Entonces una cosa impresionante, es vivir con María, es tener a la mamá de la mano, es enamorarnos de la mamá. Ella, la Virgen María, la que nos moldea, la que nos forma, la que nos alienta. Ella es, nuestra espiritualidad es totalmente mariana, totalmente mariana. Y eso nos lleva al segundo al segundo pez, perdón. El segundo pez dice, escogí a Jesús. Escogí a Jesús. Acuérdense del pasaje de Marta y María, que María escogió la mejor parte y escogió a Jesús. Y nosotros nos consagramos totalmente a María para hacerlo todo con ella, por ella y para ella y en ella, para hacerlo más perfecto, para con Jesús, por Jesús, en Jesús y para Jesús. Jesús es nuestro fin último, es nuestra realidad última, a Él es donde tenemos que llegar. Es aceptar el señorío de Jesús en mi vida, en nuestra vida. Es aceptar que el Señor Jesús es nuestro Señor, el que nos dirige, el que nos ama, el que nos alienta. Todo esto, todos estos retiros, todas estas charlas, solamente nos quiere llevar a una sola parte, llevarnos a Jesús, llevarnos a Jesús. El cardenal Bantuán nos enseña que a pesar de que nuestra debilidad, a pesar que nuestras pocas cosas, Él nos guía, Él nos lleva. Jesús nos ama y cree que en lo poco que nosotros podemos ofrecer, Él podrá hacer algo gigante. Hay un libro del cardenal Bantuán que se llama La luz brilla en las tinieblas. La luz brilla en las tinieblas. Y es esa luz de Cristo que brilla en las tinieblas de nuestra vida. Y yo le invito a que en este momento ya cierres tus ojos y entremos a meditar todo lo que hemos vivido acá.
Señor, tú nos pides igual que los discípulos que le demos de comer, pero a veces nosotros decimos, Señor, qué es esto? Yo ofrezco muy poco, antes vivo muy necesitado, Señor. Solamente tengo 5 panes y 2 peces, y para tanta gente eso no es nada. Para el Señor es mucho si usted se entrega con la generosidad que el Señor quiere. Que si nosotros nos entregamos definitivamente a los pies de Jesús, son 5 panes y 2 peces. Es solamente es dejarnos llevar, dejarnos moldear, dejarnos vivir ese momento presente, fortalecer nuestra oración, vivir mejor nuestra Eucaristía, saber discernir que nosotros le servimos es a Dios. Que si doña Rosa como directora me pide un favor, no se lo voy a hacer a doña Rosa, se lo voy a hacer es a Dios. Que si Dios me ha pedido una misión, un apostolado, a Dios es que le estoy sirviendo. Para poder aceptar, para poder discernir, para poder llenarme del amor de Dios, tengo que encontrarme con Cristo. Y ese encuentro con Cristo es personal y eso lo debo hacer en la oración. Que debo alimentarme, nutrir mi alma y mi cuerpo con Cristo y lo tengo que hacer en la Eucaristía. Que tengo que llenarme del amor de la Virgen María porque ella fue la que me trajo a Jesús y ella la que nos llevará a Jesús. Porque somos sus hijos predilectos y porque su madre nos ha mirado con misericordia. Para nuestro fin último poder llevar a Cristo, poder encontrarnos con Cristo, poder decir como San Pablo, no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Es poder encontrarnos con el amado, es poder encontrarnos con el ser perfecto. Señor Jesús, en este momento les pido que entreguen al Señor Jesús esos 5 panes y esos 2 peces. Dile, Señor, esto es lo que yo tengo. Unas oraciones mal hechas. A veces pienso más en afuera que en adentro. Una Eucaristía a veces mal vivida, Señor. Esto es lo que yo tengo, Señor. Mis defectos, mis debilidades, Señor. Pero te pido, Señor Jesús, que en este día, Señor, tome nuestros 5 panes y tome nuestros 2 peces, Señor, y haga una obra gigante en cada uno de nosotros. Primero en mí, Señor, primero en nosotros, Señor. Dígale, Señor, primero en mí. Señor, transforma mi corazón. Lleve tu mano a tu corazón. Ponga tu mano en tu corazón y dile, Señor, transforma este corazón tan duro. Este corazón de piedra, Señor, transfórmalo. Lléname de ti, Señor, para yo poder salir y darles de comer a los demás, a este mundo que está muriendo de hambre, Señor. A veces he sido egoísta, Señor, porque creo que estos 5 panes y estos 2 peces no alcanzan para nada. Y he preferido quedarme callado en vez de dar de aliento a una persona, en vez de ayudar al que está necesitado. He sido egoísta, Señor, porque creo que no alcanza para nada. Pero, Señor, mi nada con tu fuerza, Señor. Como decía Madre Laura, Señor, tú tienes sed de almas y yo tengo sed de saciar tu sed, Señor. ¿Qué nos detiene, pues? Dile, Señor, yo quiero salvar mi alma y salvar todas las que tú quieras, Señor. Dame la fuerza, dame la gracia, Señor. Dame eso, Señor, que necesito, esa virtud que necesito, Señor. Sana mi corazón, sana mi vida, si es alguna herida que tengo y me impide mi crecimiento espiritual. Te pido a ti, Santísima Virgen María, que pases por medio de nosotros, que nos cura con tu manto maternal, mamá, nos llene de tu gracia y de tu misericordia, Madre Santa. Señor Jesús, sellamos esta charla, sellamos este momento de meditación, sellamos este momento de este compartir, de este momento de oración, Señor. Lo sellamos con tu preciosísima sangre para que nada ni nadie nos pueda robar los frutos de este momento. Te lo consagramos a ti, Santísima Virgen María, y digamos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, regálanos su santa bendición, que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, muchachos. Muchísimo ánimo, Dios los bendiga, mucha fuerza, que la gracia del Señor esté con ustedes y una bendición poder compartir este momento con ustedes. Dios me los bendiga, la Virgencita me los guarde y algún día podré estar allá con ustedes. Que la gracia del Señor los acompañe.